Que quieren acompañarme, el Evangelio de Mateo capítulo 25, donde Jesús habla de las parábolas de los talentos. Dios da a cada uno según su capacidad para que ponga sus talentos al servicio de los demás. Esto es el lema. Dios da a cada uno según su capacidad para que ponga sus talentos al servicio de los demás. Abajo hay otro lema que dice: abre tu mano al necesitado y extiende el brazo al pobre. Bueno, dice así, capítulo 25, vamos a arrancar del versículo 14. Jesús dijo, lo que está en rojo es todo lo que dijo Jesús, ¿sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Entonces, repito, el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. En primer lugar, esta parábola de los talentos no se refiere a los dones, sino a los talentos naturales que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Dios le dio a cada ser humano en el mundo, sea de la religión que sea o no, talentos. Decimos nosotros qué talento que tiene para la música, para cantar, para crear, para dirigir una obra en construcción. Es decir, hay diferentes talentos, ¿no? Talentos, ¿sí? Pero es una gran verdad espiritual, porque todo viene de Dios. Por ejemplo, un pintor, voy a nombrar un pintor conocido, Picasso, que fue uno de los más grandes pintores del siglo XX. Aunque él no creía en Dios, el don de pintar se lo dio Dios. Es así. Ahora, ¿qué era un talento para Jesús en la época de Jesús? Un talento se refiere a una medida de dinero en plata, no en plata de billetes, sino en el material, en el mineral que es plata, en la cual un talento equivalía a un año de salario. Es decir, un talento equivalía a un año de salario. Vamos a sacar las cuentas así nomás. Vamos a hablar de un salario mínimo, recontra mínimo. Que son 10.000 pesos, en un año son 120.000 pesos, ¿no? Si las matemáticas no me fallan. Entonces un talento era todo un año de trabajo. Pero si enseña esta parábola, lo que nos enseña es cómo administrar los talentos, que va más allá del dinero, tiene que ver con toda la administración de nuestra vida. Una vida que se administra bien va a tener frutos buenos. Amén. Amén. Versículo 15. A uno le dio talentos, a otro a uno le dio 5 talentos, 5. A otro les dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Me siguen? Esta parábola les dio a uno 5 talentos, a otros 2 talentos, a uno 1 talento y se fue. Es un regalo. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Y uno no tiene derecho ni siquiera a quitársela, porque es un regalo. Todo lo que tenemos se lo debemos al Creador. Amén. Es decir, a cada uno nos dio una capacidad. Las capacidades se forman. Esto tiene que ver mucho con el contexto social que uno vive. Por ejemplo, acá hay chicos. Si los chicos tienen cerca un colegio donde tienen la posibilidad de estudiar, es un recurso social que les permite capacitarse en la vida para poder desarrollar sus talentos. ¿Me siguen? Es decir, nosotros tenemos talentos, pero necesitamos un espacio para desarrollarlos. Toda institución son espacios para desarrollar talentos.
Por ejemplo, si uno va a una academia, qué sé yo, de corte de cabello, esa academia, esa institución, tiene las herramientas para que uno desarrolle el talento si siente el llamado a ser un buen peluquero o peluquera. ¿Está bien? Toda la humanidad nace con talento. Esto es importante porque nadie puede decir yo no tengo talento. Todos tenemos talento. Todos. Algunos en una cosa y otras en otra. A algunos les gustan los talentos a través de trabajos manuales, otros trabajos intelectuales, otros de oficina, etcétera, etcétera, profesionales. Ayer acá en Boulogne había vacunación gratuita, gracias a Dios que todavía es gratuita. Y la chica que era jovencita me aplicó acá en el brazo la inyección y ni sentí, creo que sentí más un mosquito cuando me pica que esa inyección. Digo, qué talento, porque si no sabría cómo aplicarlo, me dolería. ¿Sí? Digo una cosa sencilla, pero hay talentos. Hay gente que tiene talento para, por ejemplo, hacer cosas creativas. En el versículo 16 dice Jesús, el que había recibido 5 talentos fue y negoció. ¿Qué hizo? Negoció. De vuelta, ¿qué hizo? Negoció. Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Tenía 5 y después tuvo 5 más. ¿Cómo se llama eso? Multiplicación. De vuelta, a ver. Si yo tengo 5 más 5 es multiplicación. Bien, los chicos aprenden, ¿eh? Vamos a lo grande. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. De 2 más 2, ¿cuánto es? 4. 4. Muy bien, 4. ¿Qué es negociar? 5. Según el diccionario dice que es realizar operaciones comerciales con la intención de obtener un beneficio. 5. ¿Cuántos de acá les gusta negociar? A ver. 5. Vamos, yo conozco unos cuantos. Levanten la mano. Eso. Todos negociamos. Negociamos cuando pedimos un aumento de trabajo. ¿No estamos negociando? Sí. Negociamos cuando tenemos un dinero y vemos cómo podemos producirlo. El otro día, el jueves, estaba uno de mis hijos acá, tuvimos un lindo culto, y él ofreció 30 bolitas. ¿Se acuerdan? Algunos me están pidiendo todavía. Y entonces estaban negociando cuál de ellos se quedaba con más bolitas. Rápido. Acá se durmió Jonás, pero él fue el primero a decir cuánto había recibido yo. Tiene el talento de negociar las bolitas. ¿Vos estabas? Entonces, negociar es buscar la forma de que las cosas se multipliquen. A mí me gusta negociar plantas. Hoy vi unas plantas acá, unos malbones rosas que ya los vi y quiero que se multipliquen. Y Marina me dijo que tiene más plantas de la casa, así que vamos a negociar un trueque. Un trueque. Bueno, cada uno sabe que le gusta negociar. Amén. ¿Qué es el principio de la mayordomía? ¿Quién sabe qué es un mayordomo? Alguien que presta un servicio. Amén. El mayordomo es aquel que cuida los intereses de la casa. Es aquel que tiene que administrar y tiene la responsabilidad. Es aquel que multiplica, pero no es el dueño. ¿Me siguen? El mayordomo es aquel que administra, pero no es el dueño. Jesús está diciendo que lo que tenemos no somos dueños, sino que somos administradores. Administradores. Dios te da una familia. ¿Para qué? Para que la administres. Dios te da un trabajo para que lo administres. Dios te da una profesión. ¿Para qué? Para que lo desarrolles. Eso es la administración.
La mala administración, ¿qué trae? Fracaso, quiebra. La buena administración, ¿qué trae? Frutos, bendición. Amén. Bueno, espero que vayan entendiendo, ¿sí? El dinero, en vez de quemarlo como pólvora, hay que plantarlo como semilla. Me gustó esa frase, lo voy a repetir. El dinero, en vez de quemarlo como pólvora, hay que plantarlo como semilla. La sociedad de consumo nos tienta a gastar más de lo que tenemos. Hermanos, esto es importante y es serio. La sociedad de consumo nos tienta siempre a gastar más que a administrar. ¿Cuántos de acá a veces han gastado un dinero y lo han lamentado? Y por eso hay gente que no tiene plata, porque gastó mal. Perder la capacidad de ahorro. ¿Cuántos de acá ahorran? Bien, hermana, una sola levantó la mano, dos. Y el resto no ahorra, nada. Bueno, están errándole, nunca van a ser felices. Hay que ahorrar. Aunque sea una moneda. Hay que ahorrar. Bien, el ejemplo, y es un buen ejemplo. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Tengo 10, hay que ahorrar. Tengo 100, hay que ahorrar. El consumo inmediato es una trampa, a veces peligrosa. Yo siempre le hablo a los jóvenes, y a los no tan jóvenes. No quieran tener lo último de lo último, porque nunca lo van a tener. Porque lo que hoy es último, mañana ya no lo es. Hay que tener lo que uno le sirve y necesita. A mí varias veces me dijeron, pastor, ¿por qué no se compra un auto? Porque no me da el cuero para un auto. Y no quiero ser infeliz pagando algo que no me da el presupuesto. ¿Se entiende? Si llueve, viajo en colectivo. Y si hay sol, viajo en moto. Y si no, camino. ¿Amén? El ahorro es a largo plazo. Pero el ahorro implica sacrificio. A veces uno quisiera comer bien, pero sería bueno decir, bueno, en vez de darme tantos lujos, empezar a no comer tanto, privarme un poquito y ahorrar para después tener resultados. Eso implica sacrificio a largo plazo. Eso es el talento. No solamente de la plata, tiene que ver con todo. Acá hay gente que ha logrado objetivos en su carrera profesional porque se han sacrificado. Nada viene de arriba como regalo. Todo es un premio al esfuerzo. Amén. Y después uno dice, ay, ¿cómo llegó? ¿Y por qué se rompió el lomo? Es así de simple. ¿No, Marina? Es decir, todo podemos lograr. Por eso no le digamos la culpa, no le echemos la culpa a Dios ni a la vida. Es uno responsable muchas veces que no ha administrado bien las cosas. Amén. Dice Jesús, pero el que había recibido uno fue, cavó a la tierra y la escondió el dinero de su señor. Voy al milagro de los panes y los peces que lo predicamos hace poquito. Cuando se produce el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la llave de la multiplicación es aquel que entregó lo que tenía en manos del Señor y el Señor lo multiplicó. ¿Se entiende? Cuando yo tengo mi vida y se la entrego al Señor, Él la multiplica. Sea mis bienes, sea mi tiempo, sea... A veces decimos, no tengo tiempo. Mentira, entregáselo al Señor y el Señor te administra los tiempos. Los tiempos son parte de la sabiduría que le pedimos a Dios. Dice el Salmo, en tus manos están mis tiempos. Dice Eclesiastés, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para regar y hay tiempo para esperar la cosecha. Yo esta semana tuve una semana muy movidita y me olvidé de las plantas.
Y ayer le decía a mi esposa, ay, una semana que dura riego, pero el Señor me regaló lluvia. Él se encargó. Él se encargó. El viernes fuimos bendecidos con arriba de 150 kilos de verdura. ¿Sabe lo que vale 150 kilos de verdura? ¿Tiene conciencia? Carísimo. Nadie acá es adinerado para decir voy a comprar 150 kilos de verdura. Pero el Señor lo dio. Amén. Confiemos en Él. Amén. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Porque siempre hay que darle cuenta a alguien, ¿eh? No digamos yo no lo doy cuenta a nadie, mentira. Siempre hay que, a alguien hay que darle cuenta. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene lo que he ganado. Otros 5. Y así el que tenía 2, le dio otros 2. 4. Siempre tenemos que dar cuenta a alguien, a veces le echamos la culpa a Dios, porque somos infelices cuando en realidad nosotros no supimos administrar nuestra economía. Chan, chan. Piénselo. Y su Señor le dijo, bien, siervo fiel, porque en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad es algo importante, vamos a ver por qué. Llegaron también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, acá tenés los 2 que me diste y 2 más son 4. Esto lo he ganado. Y el Señor le dijo, muy bien, siervo fiel. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Me fuiste? ¿Qué? Fiel, acá, fiel. ¿Cuál es la definición de fidelidad? La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad, y con el paso del tiempo las distintas circunstancias. Es decir, que se juega por un proyecto, se juega por un propósito, y no hay obstáculo que no deje que esa persona pueda avanzar. Eso es ser fiel. Es uno ser fiel a los principios y dice, bueno, yo voy a lograr esto en mi vida y tengo que lograr. La inconstancia y el abandono de las cosas es lo que produce el fracaso muchas veces. ¿Cuánto te llevó a vos estudiar masajes? 2 años. Más o menos. ¿Tenías ganas a veces de ir a estudiar? Más o menos. ¿Tenías ganas de pagar el costo caro que implica eso? No. Pero tener los frutos. Amén. Eso es la constancia. Eso es la fidelidad. Si yo empiezo algo y mañana lo dejo, cambio. A los que cambia el Señor no lo bendice. Amén. El 24. Miren, chicos, el perezoso que escondió en la tierra el talento. Pero llegaron también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo tuyo. Este es el punto. El miedo hace muchas veces que nosotros nos paralicemos. Hay que arriesgarse. Toda la vida es un riesgo. Dice el refrán, el que no arriesga no gana. Amén. Respondiendo el Señor y le dijo, siervo malo, y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ya había banco en esa época, ¿eh? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Si ya había banco y cobraba intereses. ¿Qué es un negligente según el diccionario? El que no pone cuidado la aplicación o la diligencia debido a lo que tiene que hacer, en especial el cumplimiento de su obligación. Hay gente que no quiere trabajar. Por ejemplo, ayer estábamos hablando con un grupo de amigos y hay gente que, por eso es una mala palabra, es haragana. Esa es la negligencia. La negligencia es cuando nosotros no nos esforzamos.
Dios bendice el esfuerzo. Dios bendice la dedicación. Sabemos que poner o invertir en el banco, ¿qué quiere decir? Nos da intereses. Algunas especulaciones financieras con el dinero. Es otro tema. Pero lo importante es saber que si yo invierto en un lado, ese lugar me va a dar algo positivo. En contabilidad, un pasivo es aquello que yo invierto y no me da ganancia. Un activo es aquello que se multiplica. Les voy a contar un hombre, no me acuerdo el nombre, que inventó, bueno, los chicos no se van a acordar, pero los grandes por ahí sí. En una época había unas máquinas que se llamaban flipper, ¿se acuerdan? Que eran unas máquinas así, eléctricas, que vos ponías unas monedas y jugabas a una pelotita. Bueno, esos juegos electrónicos que están en la casa de juegos, ¿sí? Sí, bueno, ese es uno. Hay varios que son máquinas electrónicas. El que hizo eso, una vez que las fabricó y las multiplicó, descansó porque el dinero se hacía solo. ¿Se entiende? Eso es invertir y multiplicar. Si uno compra, por ejemplo, un auto y lo alquila para trabajar, ese auto es activo, porque produce, ¿qué cosa? Ganancia. Si yo lo uso para viajar, para pasear, ese auto es pasivo, porque un auto, en la medida que lo voy usando, se va desgastando y va perdiendo poder y valor. No digo que esté mal o está bien, no estoy hablando de si está bien tener un auto para pasear. Estoy hablando de que hay cosas que nos dan ganancias y hay cosas que nos dan pérdidas. Gastar el tiempo en personas, ¿cómo podría decir? Que no nos edifica, también es pérdida de tiempo. Dios no quiere que hagamos ascensión de personas, pero sí quiere en dónde invertimos nuestro tiempo. Por eso dice Proverbios, no te juntes con el perezoso, porque no te va a dar frutos de su trabajo. Júntate con aquel que tiene sabiduría y adquirirás más sabiduría. Mi papá me decía chiquito, Luisito, juntate con gente sabia, porque vas a aprender. Y yo le hice caso, y me gustaba rodearme de gente que sabía más que yo. Es bueno eso, hermanos. Es bueno eso. Parábola de los talentos. ¿Qué le dijo el Señor en el Evangelio, en el capítulo 28 al 30? Quitarle, por lo tanto, su talento y dárselo al que tiene más talento. Porque todo lo que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A ese siervo inútil, no lo digo yo, inútil, lo dice Dios, echadle a las tinieblas de afuera y allí será el llanto de rechinar de dientes. Fíjense, Dios es este hombre de la parábola que a nosotros nos dio talentos, pero después se corre por un tiempo y un día lo vamos a ver cara a cara y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? ¿Lo multiplicaste? ¿Lo escondiste? ¿Lo produjiste? ¿O lo malgastaste? Esa es la respuesta que Dios nos va a preguntar. La pregunta, ¿qué le vamos a responder? Señor, no tenía tiempo. Excusas tenemos muchísimas, pero es interesante invertir los talentos, multiplicarlos. Termino con esto que es una reflexión de Gustavo Gutiérrez, es un hermano en la fe. Dice, la palabra de los talentos nos enseña que una vida cristiana, nos enseña que una vida cristiana basada no en la formalidad, la autoprotección y el temor, sino en la gratuidad, el coraje y el sentido del otro que constituye la alegría en el Señor.
Te la hago sencilla. La felicidad consiste en compartir y no en guardar. La felicidad consiste en compartir y no guardar. Amén. Porque cuando compartimos, Dios bendice. Cuando no guardamos, Dios maldice. A mí me agarró varias hiperinflaciones. Una de las más fuertes fue al final del periodo del mandato de Ricardo Alfonsín, en el año 80 y pico. Por ahí Lidia se acuerda, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Y tenía en mi casa una pila así de australes. Me sentía millonario, pero no valía nada. Cuando fui a cambiarlo al banco, me dijo, ni siquiera sirve por una estampilla esto. Si yo lo hubiese gastado a tiempo, lo hubiese valorizado, pero lo ahorré en una época de crisis. Dice un hermano, en la fe, la vida es como la plata, solo sirve cuando se gasta. Te pregunto, ¿en qué la estás gastando? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu capacidad? ¿En qué gastas tu profesión? Amén. Claro que hay que arriesgarse. Claro que a veces hay que dar saltos de fe. Pero yo te diría, Dios te llamó siempre para hacer lo que estás haciendo. ¿Sos feliz? Bueno, avante si sos feliz. Pero si lo que haces te produce infelicidad, pensalo si estás haciendo la voluntad de Dios. Porque solamente el Señor nos puede revelar eso. Mi propósito de esta noche, de esta predicación, es que reflexionemos si estamos empleando los talentos, si lo estamos multiplicando o lo estamos escondiendo. Oremos. Padre, te pedimos que nos bendigas, que podamos entender esta parábola, esta enseñanza de Jesús, del Maestro, del Señor. A todos y a cada uno de los que estamos aquí, tú nos diste talentos, conforme a nuestra capacidad. Algunos más, otros menos, pero todos nos diste talentos, Señor. Queremos ser como los primeros dos que lo multiplicaron. El que tenía 5 hizo 10. El que tenía 2 hizo 4. Y no como aquel que lo enterró, que tuvo miedo, que dudó. Señor, ayúdanos a ser sabios y mayordomos de nuestra administración, en lo económico, en el cuerpo, en todo lo que es nuestra vida, Señor. Que podamos aprender a comer más saludable, que podamos a disfrutar de la vida, de las cosas naturales que tú nos diste. Que podamos, Señor, entender que lo que tenemos, poco o mucho, se puede invertir por tantas cosas, Señor. Gracias por aquellos que han entendido esta parábola. Gracias por tu presencia. Bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén.